Bueno, ahí empieza entonces la grabación. Quería decir esto, quería decir que bueno, que si bien nosotros estuvimos trabajando en la última clase teórica, también ustedes lo están trabajando, han empezado a trabajarlo en los prácticos y seguramente seguirán esta semana. Y en la clase del teórico hicimos un enunciado, ¿no?, de las principales políticas educativas durante estas 2 primeras décadas. Lo que quiero recordarles es que tanto la clase de la mañana como esta clase, que a partir de este momento empieza a estar grabada, van a ser un insumo no solo para el parcial, sino también para el taller que ustedes tienen que armar como trabajo práctico y que ya está dispuesto para ello. Y se va a relacionar, va a ser una de las dimensiones junto con medio ambiente, pero también junto a discapacidad y junto a migraciones, dentro de las cuatro dimensiones que nosotros hemos seleccionado como para que puedan elegir y relacionar en virtud de lo que ustedes quieran abordar. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, lo que vamos a hacer ahora, ya pueden, si quieren, presentarse a través de los nombres y apellidos, cosa que va a quedar grabado y después nosotros lo que haremos es ver, bueno, tomar en función de eso la asistencia y aquellos que no hayan podido hacerlo, también veremos después cómo charlamos. Las clases quedan grabadas y bueno, Emilia, te paso, te comparto ahora para que puedas saludar y comentar aquello que quieras hacer antes de que empiece Francisco. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todas y a todos, y especialmente a Francisco, que es un placer verlo aquí después de conocerlo desde un recorrido este, en la cátedra desde hace muchos años, eh, y que hoy sea toda una autoridad en este tema. Realmente es un placer poderlo recibir en este carácter, y escucharlo creo que va a ser una posibilidad de reflexionar en torno a un tema que siempre nos importó y que estuvo presente en nuestra asignatura desde muy tempranamente. Así que bueno, gracias Francisco por estar acá y por acompañarnos con esta cuestión. Es un placer. Muchas gracias. Gracias, Emilia. Bueno, voy a empezar presentándome y agradeciendo porque creo que tiene mucho que ver con lo que voy a compartirles en el encuentro de hoy. Buenas tardes a todas, todes, todos. Bueno, yo soy Francisco Ramallo, soy graduado y docente, hoy docente de la Facultad de Humanidades. Cursé problemática educativa en el 2008 y donde ya también, bueno, no recuerdo si en la cursada ya se hablaba de ESI, pero como decía Emilia, siempre fue un espacio donde tempranamente nos preocupó la formación docente desde la emergencia de estas leyes que vinieron a interpelar tanto, ¿no?, la construcción ciudadana, pero también a la escuela, ¿no? Y mi clase de hoy está orientada a recuperar eso. Así que, bueno, que primero quiero decirles que estoy muy feliz de estar acá compartiendo este espacio porque problemática educativa para mí es mi casa de formación también. Y bueno, como decía Emilia, también recuerdo hace 10 años, de cuando estaba 2013, fui ayudante de problemática y ahí tuve la suerte de formarme también con Emilia, de conocer los entornos virtuales y también de acercarme a muchas de las indagaciones que hoy voy a compartirles. Gladys también me acompaña como colega, amiga, pero fue también, siempre cuento una anécdota de que ella fue la primera que me devolvió la corrección de un parcial, también con estos gestos amorosos y sensibles que la ESI instaura para la educación, no solo para la escuela, sino para la universidad también. Así que bueno, para mí es un placer conocerlos a ustedes, acompañar a este grupo y bueno, estar acompañado con Gladys, por Emilia, por el TUTE y por todo este departamento de educación que nos hemos coformado en estas también indagaciones que son colectivas y muy importantes para nosotros. Así que mucho de lo que les voy a compartir también lo aprendí en problemática y por eso es que me pone muy feliz esta invitación, sumarme y me llena de alegría. Como
como les decía, bueno, fui ayudante de problemática en 2013, después en el 2016 en el ciclo, como la materia que están cursando ustedes, y ya cuando la materia se dictó para nuestra carrera de Ciencias de la Educación específicamente, también fui ayudante, en otro momento también estuve a cargo, 2022, después de la pandemia, así que orienté un poco la presentación pensando en el recorrido de la problemática que fui habitando en estos momentos. Así que espero que esto, que no sea solo este agradecimiento inicial, sino una posibilidad de poder conversar y poder pensar también preguntas juntos, ¿no? Juntes, todos aquí. Yo también mi trabajo en la facultad está totalmente atravesado por esta ley, así que para mí es un desafío circunscribirme si se quiere, así que voy a ampliar, por momentos voy a ampliar, voy a hablar sobre el sexo, género, algunas cuestiones que me parece que también son interesantes para recuperar en esta lectura o en esta instancia, así que también dejo totalmente la palabra para que ustedes cuando quieren escriban preguntas en el chat o después hacia el espacio final, también puedan traer sus indagaciones, sus preguntas, y que bueno, aprovechemos esta instancia también como una instancia más de educación sexual integral, ¿no? Yo trabajo también en la facultad en un grupo que es el Grupo de Investigación en Educación y Estudios Culturales, que es un grupo que también acompaña la propuesta de esta cátedra de problemática educativa. Desde hace 20 años que trabaja en temas de formación docente y particularmente en su proyecto actual, que dirigimos junto con Luis Porta, nos interesa pensar la formación docente desde el ambiente y desde los afectos, ¿no? Y esta mirada de los afectos en el ambiente, bueno, recupera gran parte de la propuesta utópica que es la ESI para la escuela. Así que hago toda esta introducción para también reconocer cómo esta ley, ¿no? Me atraviesa, la habito y atraviesa toda mi formación, ¿no? A pesar de que esta ley se sancionó en el 2006, que fue el año que yo terminé la escuela, o sea, yo soy la última promoción de los que salí de la escuela secundaria sin haber tenido educación sexual integral, ¿no? Y bueno, más allá después de la aplicabilidad de la ley, las matices, los límites y algunas cuestiones que por ahí lleguemos a conversar hoy, bueno, para cuando pensaba esta clase fue lo primero que recuperé, ¿no? Cuando la ley llegaba yo me estaba yendo de la escuela, pero me estaba yendo de la escuela y esta ley llegó también con mucha fuerza en la universidad, porque esta ley permitió que pueda desarrollar mi investigación. Yo trabajo como investigador en CONICET sobre la investigación sensorial en educación, y donde trabajamos a partir de los sentidos, la experiencia sensorial, qué nos pasa en el cuerpo, qué nos pasa, cómo nos afectamos con el conocimiento, y mucho de lo que esta ley permite que hoy se hable en la universidad, ¿no? Entonces, también todo mi trabajo puedo decir que está atravesado por ello. Y particularmente quiero contarles que desde el año pasado en nuestra facultad también armamos un espacio que se llama Descomposiciones.lab, que es un laboratorio donde también a partir de esta ley o de pensar los afectos o el ambiente y algunas de estas relaciones, estamos indagando sobre la violencia institucional de nuestras prácticas, ¿no? Dentro de la facultad, y pensar cómo el arte y cómo el modo en que nos afectamos con el conocimiento nos puede ofrecer oportunidades y posibilidades de habitar una educación sexual integral, pero también una educación democrática, ¿no? Justa, y bueno, los valores que cada uno le vaya también alineando, porque eso también tiene que ver el trabajo o esta propuesta. Bueno, la educación sexual integral aparece como un derecho de los estudiantes en el 2006, y en el medio también de un reclamo enorme, sabrán, una emergencia también quiero decir, con movimientos sociales, ¿no? Reclamando y hablando de la importancia que tiene la escuela también, pero también la importancia que tiene hablar de sexualidad y de sexo, ¿no? Dentro de los espacios de educación, pero también los espacios eh, democráticos o públicos, ¿no? Los espacios del Estado. Esta ley entonces está en un contexto de ampliación de derechos, ¿no? Es del 2006, también en ese fallido que hacíamos a ver si tiene 8 o 18 años, es porque en algunos lados esta ley realmente tiene 8 años, en otros lados 18, y en otros lados quizás tenga meses, y en otros lados quizás no exista esta ley, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con lo que nosotros estamos pensando, ¿no? De la formación docente y del recorrido que
que ofrece problemática educativa para pensar, como decía Gladys, en esta relación entre Estado, sociedad y escuela. Esta ley, como les decía, bueno, viene de un contexto enorme, ¿no? de políticas públicas, de empezar la ampliación de derechos. Entonces está inseparable de leyes como la del matrimonio igualitario, una ley del 2016, la ley de identidad de género del 2012, la ley de salud mental del 2010, la ley de educación ambiental, y muchas leyes que hicieron también que vidas como la mía, puedo decir, puedan ser vivibles, ¿no? Porque yo nací en 1990, en un año que todavía la homosexualidad se consideraba una enfermedad, y fui a una escuela donde no se podía casi hablar de sexualidad, ¿no? Y bueno, creo que más en este contexto donde uno nos obliga esta crueldad a recuperar la vida, a movilizarnos, a repensarnos, no puedo evitar hacer esta reflexión. Por eso que empecé agradeciendo y hablando de mi vida, y no son cuestiones para mí tangenciales, sino que son cuestiones que estructuran la propuesta de este encuentro. Antes de esta ley podríamos decir que la familia era la que regulaba la sexualidad, ¿no? Y a partir de esta ley el Estado interviene, por lo menos no sé si la sexualidad, pero la educación sexual, ¿no? Mis padres, ¿no? Ni que hablar mis abuelos, pero las generaciones anteriores a las mías, quizás algunas de muchos de ustedes, porque bueno, a quienes más veo caras muy jóvenes, pero quizás hay más estudiantes en esta universidad pública, ¿no? Que les pueden también traer su vida para pensar esta ley, ¿no? Porque creo que me atraviesa, como les decía, y que leyes como esta hacen que mi vida sea vivible, ¿no? Porque yo nací en un momento, por eso me retrotraje a pensar esta relación, ¿no? Nací en un momento donde la homosexualidad, o pensarme esta identidad sexual que hoy reivindico y que eh, implica reconocerme como gay, o queer, homosexual, o como sea, según los lugares o los posicionamientos, eh, pero que estas leyes nos permiten vivir. Y eso es lo primero que les quiero decir, y un poco desordenados. Bueno, la ley de educación sexual, entonces, como les decía, integral es del 2006, y es una ley que es una utopía. Después a esta utopía les voy a agregar algunas palabras más a partir de algunos autores también. Pero es una utopía porque nos permite pensar a la sexualidad desde lugares donde no solamente el Estado, pero también la ciencia no la ha pensado, ¿no? Y por eso es que en algunas universidades esta ley tiene 18 años, pero en otras tiene muy poco tiempo, porque viene en este recorrido no tan recto, podríamos decir. Esta ley viene a regular la educación sexual. Durante mucho tiempo el sexo se pensaba en términos biológicos, ¿no? Y ahí todos sabemos el valor de esta sociedad, ¿no? Capitalista que valorizó, digamos, solamente dos sexos, el masculino, el femenino, y una determinación biológica, ¿no? Y no solamente la religión, sino el Estado y la educación se impartió desde ese lugar. Si vamos a la historia del sistema educativo, ¿no? También podemos reconocer como en determinados momentos, ¿no? Existió esta educación para mujeres, para hombres, y como también, mismo dentro de la educación mixta, también existió, la escuela fue un espacio de construcción de lo que era ser hombre y lo que era ser mujer, ¿no? Ahí yo también me acuerdo como anécdota, que ustedes también pueden volver a algunas historias familiares, pero me acuerdo que mi mamá me contaba, por ejemplo, que cuando ella iba a la escuela secundaria, los hombres iban al patio y las mujeres se quedaban dentro del curso, bueno, y todas esas divisiones, ¿no? Que incluso algunos o se siguen manteniendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero que refieren a esa noción del sexo ligado a lo biológico, y que bueno, que esa la podemos entender bien porque es la mirada más hegemónica, si se quiere, de la sexualidad. Una sexualidad asociada a la genitalidad, y una genitalidad que determina si son hombres y son mujeres, ¿no? En ese binarismo y en esa forma. Después de las ciencias sociales, ¿no? El trabajo emergió una categoría que también vino a revolucionar no solamente la sexualidad, sino también a todo el pensamiento contemporáneo, que es la categoría del género, ¿no? Y acá voy a hacer algunas, bastante estereotipado la cuestión, por eso es que yo les voy a presentar esto, y pues si alguno quiere hacer algunas preguntas, porque lo que digo quizás fuera de esta clase no goce de cierta veracidad, digamos.
pero es para traer también que hay un recorrido, ¿no? A partir también de estas antropólogas, de la Escuela de Chicago, de espacios que empezaron a pensar la cultura, y no solamente lo económico, y empezaron a pensar cómo en las diferentes sociedades era diferente ser hombre y ser mujer, ¿no? Y ahí ya los trabajos los de Margaret Mead, desde 1920 podemos pensar que emerge esta idea del género, ¿no? Que sobre todo se hace muy popular en Estados Unidos en los 60, ¿no? En este primer mundo, que con un movimiento de mujeres, ¿no? Y ahí hay muchas lecturas, porque muchas sabemos que son muy eurocéntricas, y esta materia de problemática educativa también nos problematiza eso, y por eso es que yo les digo que mucho de lo que estoy diciendo tiene eh, veracidad solo para la relación que estoy entramando, porque también son relatos que están atravesados por todo esto que la ESI también pone en cuestión. Pero sí me parece importante decir que, bueno, a partir de la categoría género, empezamos a pensar que el sexo no es tan biológico como lo hemos creído, sino que el género también se construye, que en diferentes sociedades existen diferentes determinaciones de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Hay diferentes formas de ser mujer y diferentes formas de ser hombre, y también diferentes formas de pensar la sexualidad, ¿no? Intersexo, bueno, está toda esa mirada también exótica de las culturas no occidentales, sobre todo, que tenían otras prácticas sexuales o donde también otras identidades sexuales pudieron emerger y sobrevivir y expresarse. Pero esta mirada del sexo, esta mirada, perdón, culturalista, podemos decir, porque nos implica reconocer que el sexo no es algo solamente biológico, sino que también es algo cultural, esto que nos ofrece la categoría género, también tiene sus límites, ¿no? Y ahí hay una voz, quizás muy popular, que ustedes conozcan, de una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler. Escribió muchos libros sobre el género, pero bueno, que más me gusta es uno que se llama Cuerpos que Importan, porque creo que trae esta reflexión, que empiezo por acá, porque es una reflexión desde la cual parte la ESI. Judith Butler, en su libro Cuerpos que Importan, que es del año 2005, fíjense, nos dice que el género no es biológico ni cultural. Y esto nos dice porque Judith Butler nos dice: yo me he visto de hombre y no salgo a la calle y la gente me dice, oh, miren este hombre. Sino que me dicen, bueno, hay una mujer que está vestida de hombre. Y esto nos dice: el género no es algo que uno agarra, examina el guardarropa y dice, ay, yo soy hombre, soy mujer. ¿Por qué digo esto? Porque esta mirada cultural construccionista, ¿no? del género, o construccionista social, van a decir los queer, Butler o el feminismo más contemporáneo, nos hizo creer que nosotros podíamos elegir el género que habitábamos, nos hizo creer que yo podía agarrar y mañana salir vestido de mujer en un vestido y decir yo soy una mujer. Y Butler nos explica que no, que el género es performático. ¿Y es performático por qué? Porque nos dice, el género no es ni material, no tiene una base material, pero tampoco es discursivo, tampoco es cultural, tampoco es que uno lo puede elegir, ¿no? Y bueno, vuelvo a este ejemplo que me parece muy gráfico que ella nos da, por eso decía que estoy estereotipando, porque en realidad su teoría de la materialidad del cuerpo es bastante más compleja, pero sí hace este destaque de decir que si yo hubiese sostenido que los géneros será algo que uno pueda abrir un guardarropa y elegirse, nos hace creer que uno tiene la potestad voluntarista de elegir qué género ocupar. Y el género es un determinante social, es como la clase en la cual nace, que no se puede elegir, se puede determinar, se puede, bueno, performatear, transformar y demás, pero no se elige, ¿no? Y esta salvedad que nos hace Butler es una idea muy potente para el pensamiento contemporáneo, porque en definitiva nos dice que ninguno de nosotros, somos tan libres como creemos. Que es algo que también van a ver que la pedagogía crítica más radicalizada también trae, ¿no? Porque Freire y la pedagogía crítica nos trajo esta hermosa narrativa de que la educación puede ser transformación social, pero nos trae quizás una asunción como que uno lo pudiese elegir. Y van a ver más al final de la materia, con los descoloniales, los queer o los críticos radicales, que bueno, esa elección también está bastante condicionada por ciertas determinaciones, ¿no? Por eso digo que yo lo que estoy diciendo es bastante para que lo leamos entre líneas. Son síntesis para que podamos llegar a esta relación. Pero yo lo que les quiero primero decir es que, bueno, tuvimos esta primera mirada del sexo, se quiere, biológica,
esa mirada cultural que nos trae la categoría género, y esta otra mirada, que no solamente la voz de Butler trae, sino también la ESI, que tiene que ver con pensar el género y la sexualidad desde este lugar no tan instrumental y voluntarista, ¿no? Y vuelvo a Butler también para decirles que Judith Butler nos dice que con esta reflexión de que uno no elige el género, no es que yo me he visto de mujer y todos van a decir, hola Francisca, y sos una mujer, sino que van a decir, mira, Francisco está vestido de mujer, bueno, no sé, y empezar esa conversación. Pero esta mirada nos ofrece esta enorme posibilidad de saber que no somos tan libres como creemos o como nos hizo creer la modernidad, la ilustración, ¿no? Y todas estas ficciones que también acompañaron el surgimiento de la escuela y que el pensamiento crítico ha puesto tan en cuestión, ¿no? Y que ha puesto tan en cuestión, pero con algunas vueltas recursivas, porque también vamos a ver que como este ejercicio, ¿no? De mirar lo biológico, lo cultural y lo performático, me parece que tiene que ver con decir, bueno, esto es así, no, pero es así, pero no es tan así, ¿no? Y que es un poco algunas formas, ¿no? Que se pueden reconocer en el pensamiento contemporáneo, ¿no? Y Butler entonces nos dice esto, que el género es algo performático, que no es algo que está en la materia, sino está en cómo lo interpretamos y en esa sucesión de interpretaciones que hacemos, y nos dice esto, que no somos tan libres como creemos, ¿no? Entonces el género no es algo que yo lo pueda elegir, pero tampoco es algo voluntarista, tampoco es algo instrumental y tampoco es algo individual. Y esta idea rompe, ¿no? Pensar que el género no es algo individual, rompe con toda esa noción, como decíamos, yo le decía la modernidad y todas estas ficciones, pero también con toda esa idea humanista, ¿no? De un sujeto humano, de un humano que puede elegir esa individualista, podemos decir, ¿no? Y bueno, me detengo un poco por acá, si quieren después podemos volver a hacer alguna pregunta sobre género y todos esos debates, porque si no nos vamos a quedar conversando en estos límites que siempre nos arrojan posibilidades de pensar, de repensar discursos, autores. Pero yo lo que les quería decir es que la ESI, como primera lectura para esta cátedra, y conversada con esta cátedra, como les decía, desde este agradecimiento que les hice, nos propone una mirada del género que no es instrumental y que no es voluntarista y que no tiene que ver con el individuo, porque reconoce a las relaciones de ese individuo en el ambiente, ¿no? Y creo que ahí podemos también pensar cómo ustedes estuvieron escuchando con Diego sobre la ley de educación ambiental, ¿no? Pero también si alguien conoce la ley de salud mental, por ejemplo, que también es de este momento, nos habla de que la salud mental no es algo individual, sino que tiene que ver con la relación que cada uno de nosotros establecemos con el territorio, que tiene que ver con lo económico, ¿no? Que tiene que ver con lo cultural, y nos trae esta relación sobre el ambiente. Y ahí es donde yo quería también ir, porque bueno, por supuesto que es una ley bastante prescriptiva, también podemos decir la ESI, porque nos dice cómo podemos trabajar, qué cuestiones nos dice que más que capacitar quiere sensibilizar. Tiene, por eso os digo que lo primero que les quería decir es utopía, para no perderme solo dije utopía y después les voy a agregar una palabra más. Pero es una utopía también esta ley, porque nos habla es una ley de riesgo, propone un currículum de riesgo, porque no es una ley que nos viene a capacitar, si bien es prescriptiva, que nos dice, bueno, esto no es para capacitar, es para sensibilizar, no solamente para trabajar contenidos, sino es para pensar otras prácticas que tengan que ver con la educación, ¿no? Y ahí aparecen un montón de elementos que nos pueden ayudar a pensar, ¿no? La profundidad y la complejidad de esta ley y también de todas las leyes, ¿no? Por eso esto de ir abriendo también y, y cerrando relaciones, ¿no? Y en ese aspecto me parece algo no menor que una ley de educación, no, y una ley del Estado también piense al género como problema. Y eso es algo que es un hallazgo de la educación sexual en nuestro país que ha conmovido, digamos, a todas las comunidades internacionales, ¿no? Porque la ESI presenta al género como un problema, y eso es algo súper weird, súper utópico. Hay un montón de leyes también en muchos lugares, no como la Argentina, que se presenta en esta globalidad, que es para todos los niveles, ¿no? En todos los espacios, en esta transversalidad y en estos elementos que ofrece. Muchos países, si vamos, ¿no? Chile no tiene ley de educación sexual, tiene ley de acoso, de algunas problemáticas puntuales que sí trabaja la ESI, pero no se plantean en esta globalidad. Lo mismo Brasil,
Y hay pocos países en el mundo que tomaron el desafío de repensar a partir de la educación sexual la escuela, como fue nuestro país del 2016 y como lo sigue manteniendo, porque esta es una ley que militan muchos docentes y que activa a muchos docentes, porque no diría independientemente de lo sexual, diría que transbordando a la sexualidad, al género, es una ley paraguas que defiende como una trinchera a estudiantes que pueden estar atravesando alguna cambio de identidad de género, pero también nos hablan de abuso, y de abuso no solamente sexual, sino también de abuso social. Quizás algunos ya sea docente o esté conectado a docentes, pero saben que independientemente, yo no sé si independientemente, estoy con algunas dudas, verán con los conceptos, pero eh, independientemente de la sexualidad, podemos decir, es una ley que que ha reformado a la escuela sobre todo secundaria argentina. Y bueno, ya hay muchas investigaciones también sobre ello, que es lo último a lo cual me quiero referir. Pero sí me parece importante y reconocer que es una ley que está pensando al género desde lo ambiental, desde esta lectura que yo súper sinteticé de lo de Butler para afiliarnos ahí. No es una ley que está pensando al género como esta mirada culturalista, como les decía, que es lo que más prima en las normativas de todos los sistemas educativos del mundo. Y nuestra ley ha pensado eso no desde esa individualidad del sujeto, sino que lo ha pensado como una relación que se construye dentro de la escuela. Y, y eso es un hallazgo que, bueno, que me emociona y que atraviesa, como les digo, todos los espacios de educación que atravieso y de investigación, y que también hacen a mi vida, ¿no? Y que lleva a la escuela a lo más cotidiano también de nuestra vida. Lo segundo es que esta ley, como les decía, piensa el género como un problema, y eso no es algo menor, porque una cosa es que yo que capacitemos diciendo, bueno, el sexo no, lo biológico no determina, entonces, bueno, también vos podés tener esta sexualidad, podés tener la otra, y te esté capacitando, pero estoy nuevamente afirmándome sobre ciertas estabilidades. Y esta ley trae un plano de inestabilidad, y por eso yo la veo en mi lectura, quizás condicionada también por estos espacios y por los lugares que habito, pero la leo como una ley que viene a problematizar lo que es el género más que a capacitar y a formarnos, ¿no? en una línea. Y eso es una cuestión que a quienes comparan, ¿no? Emilia acá como también especialista en la educación comparada y en su trabajo, pero a quienes comparan las leyes, no es algo por eso lo pongo en este orden, que lo deje al pasar, ¿no? Al mismo tiempo también, y ligado a esta cuestión que estoy hablando de la problematización que trae, la ESI es una ley que nos ha permitido reconocer la violencia institucional de la escuela, ¿no? Porque ese daño, podemos decir, heterosexual, que hoy también gracias a la ESI podemos verlo de otros lugares, porque también como es un problema, nos permite no solamente verla como daño, sino nos permite pensar en la sobredimensión del daño, pensar en una relación y no en una bajada prescriptiva, ¿no? De una verdad como se la quiere ver y como la han querido ver sobre todo las derechas y estos gobiernos conservadores que las leen desde esas, bueno, me cuesta imaginar la totalidad del lugar de la cual la leen, pero con una estrechez respecto de lo que proponen, yo creo, ¿no? Y como le decía, es una ley que nos ha permitido reconocer la violencia institucional porque ha pensado en relaciones, la discriminación entre niños y niñas dentro del espacio educativo. Esta anécdota que yo les contaba, gracias a la ESI ya no pueden los chicos ir al patio y las chicas a la escuela. Y eso, y eso tiene que ver con la ESI, por eso digo que es una ley que nos regula en lo cotidiano, ¿no? Gracias a la ESI también se habla de acoso ¿no? Vamos a estereotiparlo un poco, vamos a decir entre profesores y niñas, ¿no? Sabiendo que no es así, pero también son lugares que la crítica o estos ires y venir, que les decía sobre todo de la cuestión contemporánea, hay que reconocer, porque esta ley también viene a hablar de los problemas que tiene nuestra sociedad respecto del machismo, del patriarcado, de la violencia de género doméstica, problematiza, nos habla de las tareas del cuidado y del abuso. Es una ley que ha permitido, así como estas leyes y estos planes que hoy se están desmantelando
o se están proponiendo desmantelar o descomponiendo y moviéndose, y veamos también qué ocurre, tampoco que nos cunda el pánico pese a todo lo que estamos viviendo en esto, pero son leyes que hoy por hoy esta avanzada nos permite mirar desde otros lugares, ¿no? Hoy, por ahí el ejemplo más que se me ocurre más pragmático es del plan el gobierno nacional, ¿saben? Sacó no lo sé decir con precisión, pero sacó el programa de prevención de embarazo adolescente. Y que era un programa súper exitoso en nuestro país, porque ese programa, ¿no? En estadísticas demuestra, bueno, el éxito de una política pública, ¿no? De prevención de embarazo adolescente que tuvo un impacto muy, muy puntual. Bueno, y esta ley ha permitido ese tipo de programas, o se alimenta en ese ambiente de ese tipo de programas, ¿no? Y hoy por hoy, gracias a esta ley, se puede hablar de abuso en la escuela, y hoy por hoy hay protocolos en las escuelas sobre todo las infancias, ¿no? Estas cuestiones que parecen lejanas, pero les puedo asegurar que más allá de lo duro que puede ser una estadística, son más cercanas de lo que uno cree, ¿no? Porque hoy vamos a las escuelas y sabemos en todas las escuelas, no es algo eh, extraordinario, ¿no? Sabemos que las niñeces, ¿no? Todavía siguen sufriendo ese abuso, un abuso social, pero también un abuso eh, sexual muy fuerte, y también es una ley que viene a problematizar el adultocentrismo, ¿no? Y, y ello no es menor, porque nos habla, por eso el tercer punto que estaba diciendo, voy diciendo los puntos porque si quieren también ordenar después en algunos, el primero tiene que ver con este género, como que esta ley ve al género como desde esta condición ambiental, como les decía, algo que no es voluntarista ni instrumental, que cada uno de nosotros puede elegir, y eso me parece un hallazgo muy importante para problematizar a la escuela y a la formación docente. El segundo, que el género se ve como problema. El tercero, que es reconocer esta violencia institucional y doméstica, porque nos habla, problematiza sobre estas tareas del cuidado, sobre estos roles, de lo que significa ser hombre y mujer, que nos permite la construcción de propuestas no transversales en todos los espacios de la escuela. Y bueno, el cuarto les diría también, para ir, ustedes me tienen que ir guiando por el tiempo. Muy bien. Porque el cuarto, que la perspectiva de género no solamente introduce contenidos dentro de la escuela, sino que también nos propone otras formas de trabajo, ¿no? Y ahí problemática, la pedagogía, ¿no? Y sus propuestas me parece algo que pone en cuestión, ¿no? Toda también una forma de pensar que, bueno, si hay tiempo, yo como trabajo en la Cátedra de Teoría de la Educación, en el Departamento de Educación, no pude despegarme un poco de pensar, bueno, cuál era el fundamento también, cómo piensa esta ley, qué piensa que esta ley es la educación, ¿no? Y un poco esta segunda parte, si llego, la voy a orientar hacia ello. Pero voy también a esta idea, pero revuelvo, que es que no es una ley que solamente nos hable de contenidos, sino que es una ley que también nos problematiza las formas en las cuales trabajamos esos contenidos. Lo suspendo ahí y después vuelvo, porque voy a hacer hincapié sobre eso. Después, que como les decía, que no es una ley que solo esté capacitando, pese a lo prescriptiva que son, como los diseños curriculares, porque nos dice qué es lo que se puede hacer, qué cosas también nos recomiendan no hacer y demás, pero es una ley que más que capacitar está sensibilizando y construye desde ese lugar. Y el impacto que ha tenido la ESI, pensemos para el campo de la educación, bueno, ahora tenemos a Barbie, que es también otra especialista, que nos va a poder contar también sus lecturas al respecto, pero el impacto que ha tenido también ha sido inmenso para pensar propuestas no desde abajo, ¿no? Propuestas no tan extractivistas, podemos pensar desde esta mirada de Butler y esto que le decía del humanismo, sino más desextractivistas, que no estén sacando la voz del otro, los conocimientos de las comunidades, sino que estén al revés, subiéndolas, más que aplicar contenidos, más que bajar a la escuela, esta ley sube a la escuela el conocimiento. Y eso está evidenciado desde este corrimiento que hay de la capacitación a la sensibilización. Por estas lecturas que yo les estoy haciendo, un tanto si se quiere también deformadas de la normatividad de la ley, y después también, si hay tiempo, voy a hacer un comentario sobre eso, quiero pensar esta ley con un autor que se llama José Esteban Muñoz, que por ahí lo conozcan, que escribió un libro que se llama Utopía Queer.
Y yo cuando revisaba un poco la ley, pensaba esta clase en el encuentro, y como le decía, no podía dejar de afectarme por lo que significaba problemática educativa, como mi espacio también de formación, pero también de hacer mi vida vivible. Entonces no pude evitar traer esta voz de José Esteban Muñoz, que nos dice, Muñoz nos habla de la utopía queer, y nos dice que nunca fuimos queer y que nunca seremos queer, ¿no? Los queer que serían estas personas que no nos identificamos o no se identifican con el género, sino que con ese género asimilado a la sociedad, ¿no? O incluido en la sociedad, y que se piensa más de la disidencia, como no querer aportar normalidad. Y esta mirada de lo queer nos dice Muñoz algo que me parece muy interesante para pensar la ley, porque nos dice esto, de que nunca fuimos tan libres, perdón, nunca fuimos queer y nunca lo seremos. Y él habla toda una teoría del tiempo, que bueno, que para quien le interese, es un autor súper recomendable para leer. También tiene textos muy buenos de la performatividad de la raza y de los sentimientos. Bueno, tiene un texto también súper recomendable que se llama Sentirse marrón, sentirse bajón, y que habla justamente de la performatividad de la raza, de esta idea que yo les decía también de Butler, un poco emulada para pensar la raza, también con muchas salvedades al respecto, pero que nos habla de cómo los afectos también están condicionados por esos estructurantes, ¿no? Y que los afectos no son algo que también uno pueda construir como esa mirada del culturalismo o tan construccionista social, tan libremente, que bueno, yo vengo a la escuela y a partir de ahora puedo amar y todo. Y bueno, por ahí algunos no podemos amar porque estamos estructurados y bastante condicionados por algunas relaciones, ¿no? Y les digo todo esto porque esto de la utopía queer que nos dice Muñoz, nos dice que no es una utopía como la ha pensado la modernidad y la ilustración, sino que más que un camino recto, ¿no? O hétero, nos va a decir él, el pasado, las leyes normativas, son una constelación de marcas que ponen en juego pasado, presente y futuro. ¿Y qué quiero decir? Que esta ley es del 2006, pero también nos está hablando de la escuela que queremos construir, y también nos habla de la escuela que nosotros habitamos, porque nos permite leer a la escuela desde otros lugares. Y por eso también hacía la ilusión de Bárbara y las personas que están trabajando con la ESI, que verán que son trabajos que hablan de las prácticas normativos, pero además nos problematizan la educación, problematizan la escolarización, lo que es la escuela, ¿no? Y estas grandes temáticas, lo que es la sociedad, ¿no? Y grandes narrativas. Entonces, por eso no podía evitar pensar a la ESI como una utopía queer, en el sentido que nos habla Muñoz. Y es una utopía queer, yo creo, la ESI, por esto, y esto es muy sui generis, según la lectura que voy a también tratar de sintetizar, porque ni Muñoz dice estas cosas, podemos decir, pero yo creo que la ESI hace 3 movimientos que me parecen importantes, por lo menos de advertir o de pensar, de reconocer, de que los tomemos en cuenta. El primero es que creo, desde esta mirada, que la ESI se mueve un poco de este conocimiento estable que ha construido la modernidad, el Estado y la razón, porque nos propone formas más inestables con esto de la sensibilización, más allá de que sean palabras. Si yo pienso en el género como un problema, si estoy más que capacitando, sensibilizando, si no puedo elegir tanto como creo porque estoy condicionado por mi ambiente y lo que ahí se puede reconocer como tal, si me pienso en un currículum de riesgo más que como un saber estable, si estoy proponiendo prácticas que no son tan extractivistas, podemos pensar, sino más, o que piensan, que no bajan a la escuela, sino que suben a la escuela, eh, nos propone una ciencia también que no es la ciencia de la modernidad positivista y bueno, que nos ha marcado también tanto, ¿no? Y, y bueno, ese sí me parece un primer punto que tiene que ver con la ESI, porque creo que el conocimiento que construye no es el conocimiento del método científico y positivista. Hago afirmaciones atajantes así después podemos conversar, pero no las tomen como tal, quizás después diga otra cosa. También metodológicamente, la ESI me parece que nos propone muchos desplazamientos por esta noción, porque no se trata de aplicar, ¿no? Un método, una metodología, no se trata, ¿no? de decirnos, bueno, esto ocurre con las mujeres, esto ocurre con los hombres y demás. Nos permite formas que tienen que ver con afectar nuestro conocimiento, poder desplazar ese interés y ese vicio que tenemos, investigadores, pero sobre todo profesores, de querer aplicar una técnica, una receta, querer dar un contenido, querer brindar un contenido. Y nos permiten
pensar un poco más en cómo ese estudiante recibe ese contenido, cómo me afecto, qué me pasa a mí. No es lo mismo, ¿no? Si yo soy un profesor homosexual, gay, que si no lo soy, en este conocimiento que estoy impartiendo, ¿no? Porque tengo, como decía, estas leyes nos permiten a algunos poder vivir, que en otros momentos no podían existir nuestras vidas. En otros momentos, cuando no había educación sexual integral, cuando la homosexualidad era pensada como una enfermedad, eh, que tienen estrecha relación, por eso voy a contar, hablo de esos hitos, ¿no? Y por eso hablo de la ESI como una utopía queer. eh, Se escondía ese sujeto y se escondía todas estas relaciones que la ESI trae. Pero bueno, para tratar de sintetizar en esta relación, creo que la ESI es una utopía queer porque cuestiona los métodos, al conocimiento como tal, cuestiona las metodologías de la educación también, estas formas, ¿no? Estas técnicas que tenemos, cómo trabajar, ahí si yo voy a hacer esto, nos saca de ese vicio y de ese control patriarcal que la escuela también ha constituido en sus modelos de enseñanza y en su propia constitución, en su aporte a construir la ciencia, a construir el Estado, a construir el mercado también, y todos estos espacios los cuales todos habitamos. Y por último, creo que la ESI tiene que ver sobre todo, como en términos de utopía queer, con un derecho para los estudiantes, ¿no? Con este derecho con esta educación sexual que algunos no tuvimos, y que por demandas sociales, porque hay que reconocer también eso. Sí, acá está. Ahí está. Hay que reconocer también eso, pero creo que nos ofrece una posibilidad enorme. Y acá, más que con Muñoz, hay una autora que se llama Susan Luhmann, que nos hace una pregunta, que se las quiero dejar, o una pedagoga queer, que nos pregunta si es posible, si podemos aceptar que nuestros estudiantes no quieran aprender lo que nosotros queremos enseñarles. Y más allá de esta pregunta teórica, ¿no? O esto de traer, creo que si es posible que podamos aceptar que el otro no quiere aprender lo que yo quiero enseñarle, creo que es algo que la ESI nos trae, porque cuando la ESI recupera este derecho que tienen a los estudiantes a la educación sexual, también los está recuperando como sujetos de derecho. Y nos permite también recuperar en esa relación también recursiva entre conocimiento, metodología y estudiantes, que yo la estoy intentando sistematizar, nos permite también recuperar la resistencia, la ignorancia, la ausencia, que la escuela también ha generado, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado que la ignorancia era la falta de conocimiento, y la ESI nos viene a decir que no, que la ignorancia también tiene que ver, desde una mirada queer, desde esta lectura, con el no aceptar, el no asimilarme. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces reconocerse como ignorante o reconocerse en la ausencia es recuperar la resistencia, ¿no? Porque estos, yo les decía recién, también sintetizando, pero las personas queer, los colectivos queer que no se reconocen dentro de esas sexualidades asimiladas a la normalidad y a la construcción heterosexual, se posicionan en esta resistencia a ese sistema, ¿no? Entonces, por eso también la ESI tiene tanto que ver con la resistencia, y por eso que empodera tanto, no solo en términos sexuales, sino en términos afectivos, en términos corporales y en términos del ambiente a los estudiantes, porque les da un lugar para reclamar. Y bueno, acá por ahí voy a ser también autobiográfico, pero yo, bueno, o sea, hace muchos años de que no voy a la escuela. Me gradué, como ustedes, en la Facultad de Humanidades como profesor de Historia, y después ingresé en el 2013, como decía, con Emilia, en ese momento que para mí también fue tan importante de volver a problemática educativa. Y bueno, por eso quiero decirles que no puedo hablar de la escuela en primera persona, pero a partir de los seminarios, de todos los espacios de formación que compartimos en la universidad, me he llenado también de historias de cómo la ESI ha sido la última frontera de defensa de los estudiantes, ¿no? Frente a cuestiones de mucho abuso institucional por parte de docentes y por parte del formato escolar y de la escuela y del sistema, pero la ESI ha permitido, bueno, ser un comodín, quiero decir,
para poder también pensar todo esto, ¿no? Es una ley paraguas, como le decía, que viene también a detener muchas violencias que la escuela sigue reproduciendo, ¿no? Y en ese sentido, por eso creo que la ESI democratiza a la escuela. Y como les digo, democratiza porque les permite recuperar cierto poder por parte de los estudiantes. Permite también recuperar a los sujetos, a quienes somos, que estamos ahí habitando a la escuela, y, y recuperarlos de este modo, de cómo nos afectamos, qué nos pasa en el cuerpo. Profesor, de esto no puedo hablar, no, de esto me siento mal. Profesor, estoy indispuesta. Esto no, o sea, la ESI instaura estos temas que hablemos. Eso no sean todos tabúes. ¿Puedo ir al baño? O sea, imaginen, también es una... Por eso digo que ahí no me quería detener, porque yo con una amiga, sobre todo, que trabaja mucho en la escuela y todos los días me contaba, y aparte, hago un paréntesis porque creo que también tiene que ver, quizás me disgregue, pero bueno, el año pasado dimos un seminario en la Facultad de Humanidades que se llama Géneros en Descomposición, que trabajamos las lecturas de género, y se llama Un elogio queer a la ESI. Y este año doy el mismo seminario, pero le saqué el nombre, Un elogio queer a la ESI. Y les cuento por qué la saqué. Pero lo saqué porque el seminario bueno, me encantó, fue una experiencia muy buena y demás, pero se había convertido en una catarsis de los docentes hablando de lo que le pasaba en la escuela. Porque leían, los docentes que están estudiando en la facultad, en nuestro departamento de educación, la mayoría de los estudiantes son profesores ya. Y yo me ponía muy nervioso porque no podía dar la clase, porque quería trabajar, iba a llevar autores, propuestas, todo, y los estudiantes no paraban, las estudiantes no paraban de contarme, de decir, no, profe, no sabe lo que me pasó, y tengo un estudiante que pasa esto, no, esta chica que se cambió el nombre, y qué hago, no sé qué. Y bueno, no es que no le cambié el nombre para no afrontar el desafío, sino porque también hice estos reconocimientos que estoy compartiendo ahora, y plantear seminarios desde este lugar también. Y lo dejo ahí también porque es algo, se quiere polémico, o que tiene también sus sombras respecto a lo que estoy diciendo, porque puedo ser un traidor de la ESI.